Buenas noches. Ya es ¿Cómo casi estás? un habitué esto, es lo que yo digo. Bueno, por ahora, con esto de hoy cerraríamos por lo menos este primer ciclo. Vamos a ver qué pasa. Ah, por eso me corté el pelo, ¿viste? Muy bien. Para poder traerle un cierre, logré conseguir un peluquero, pero es una historia para otro día. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, muy bien. Mira, antes de comenzar, por lo menos yo quiero, no me quiero olvidar, quiero saludar a un misionerito que tenemos en Honduras. Se llama Samuel Josías Balbuena y hoy está cumpliendo 9 años. Y yo sé que él me está mirando y sus papás también son misioneros en Honduras, misioneros que el Señor ha enviado allí para servir esta nación. Así que Samuel, Josías, Balbuena, un abrazo grande para vos. Sos un siervo del Señor junto a papi y mami sirviendo allí en Honduras al Señor. Feliz cumpleaños. Qué hermoso. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? ¿No sabemos? 9, 9. 9 años, wow. Sí. Y Wow. mañana uno de mis nietos cumple 9. Mira, pero mañana está en repetición de este programa. Le puedes decir feliz cumpleaños hoy y él lo ve mañana. Ahí está bien. Mañana vamos a tener claro. Mañana, para usted hoy, que lo va a ver mañana, pero va a ser su presente, también saludo a mi nieto. Claro. Muy ¿Cómo bien. pasaste el Día del Padre? Bien, muy bien. Hicimos un almuerzo virtual con nuestros hijos, que están, Diego y su esposa y 3 nietos están en Estados Unidos, y Paula, Irán y los otros 3 nietos en Rosario. Así que tuvimos una comida virtual, ahí con varias cámaras, toda la tecnología, y no, hermoso, la verdad. No, Qué no, bueno. no estábamos acostumbrados la primera vez en nuestra vida, pero esta es la primera vez de muchas cosas en la vida y en el ministerio de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, me pareció igual que ya tuviste una cena virtual hace un tiempo, ¿o no? Sí, 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 con un querido amigo que no lo quiero exponer aquí, pero sí, No, sí. está muy bien. Yo no sé quién es igual, pero sé que tuviste una Sí. cena. Bueno, te quiero hacer antes de arrancar con el día de hoy. Acá tengo a mi fiel compañero el reloj. Él me acompaña siempre. Esperemos que vos nos acompañes también. Vamos, Este, hay algunas cosas que hablamos la semana pasada y que tengo acá anotadas. dale, Y cuando te las cuento, si querés traer un cierre de idea con eso, sentite libre. dale. Bien, mira, varias cosas, pero hablaste de entrenamiento, dijiste para entrenar a alguien uno le da un programa, elementos, no necesitas estar involucrado, pero para discipular necesito amar. Y Sí. vos pusiste, los programas nunca van a poder reemplazar lo fundamental, que es Bueno, el discipulado, el amor, la el amor, relación. tal cual. Claro, Tal, claro. tal cual. Bueno, Ahora, sí, en una sobre era eso, como esta, yo sí. te pregunto, no lo hablamos mucho, pero en una era como esta, digo, con todo el tema de Zoom, con la incapacidad de movernos y de estar presentes en un espacio físico, Sí. digo, ¿cómo crees que va a empezar a cambiar ese amor? Ale? ¿Cómo se manifiesta el amor? No, obviamente que el abrazo, el contacto físico es muy importante y lo extrañamos y en algún momento va a volver, pero uno puede mostrar su corazón de amor de muchas maneras, ¿no? Habíamos hablado sobre la generosidad, habíamos hablado sobre el servicio, el reconocimiento, la honra, pero una de las cosas que habíamos dicho allí es que el entrenamiento es muy bueno, pero no puede reemplazar la formación, lo que es el discipulado, porque en el discipulado sí o sí necesitas amar a la persona, hacerte vulnerable, y el Señor nos mandó a ser discípulos, ¿no? Por eso para Jesús era tan importante estar con sus discípulos, o cuando dijimos también, Pedro, estaban buscando ahí el reemplazante de Judas, buscaron a alguien que tuviera las características, alguien que hubiera transpirado la camiseta con ellos, desde el Claro. principio hasta que Jesús ascendió al Padre. Entonces, ese factor de discipulado que es relacional es fundamental. Y sobre eso todo el entrenamiento y la capacitación que podamos dar. Pero por eso decíamos que el entrenamiento no reemplaza al discipulado. Bien, y después dos que me parecieron muy interesantes también, hablaste de que en épocas como esta, como la que vivimos, estamos, lo que somos y tenemos está quedando expuesto, lo bueno y lo malo, dijiste. Así es. Y también dijiste, estamos viviendo una tremenda confrontación entre el reino de las tinieblas y el pueblo de Dios. Sí. Sí, que bueno, que hay
hay distintos factores de persecución, pero no todo es persecución. Hay también una confrontación, o sea, hay un crecimiento del pueblo de Dios, hay una voz profética que se está manifestando, el pueblo de Dios está metiéndose en muchas esferas, áreas de la sociedad, pero también aumenta toda, digamos, la contaminación, el pecado, el desorden. Entonces, cada vez parece que hay más manifestación de las tinieblas y más manifestación del reino de Dios. Y esto es una confrontación como la que tuvo Elías allí en el Monte Carmelo, ¿no? Donde estaban los profetas de Baal, y él era una minoría. Ahí sí había elementos de persecución, pero más que nada era, bueno, vamos a ver quién es Dios, a quién vamos a seguir. Y bueno, y conocemos la historia, y si no, busque ahí en la palabra lo que pasó con Elías en el Monte Carmelo, ¿no? Bien, ahora, justamente, si la historia del Monte Carmelo termina con un montón de profetas, con 300 profetas de Baal 400. degollados, 400 profetas de Baal degollados, ¿cuál sería, a quién degollamos? Digo, ¿cuál sería el final feliz para esa minoría o en esa confrontación? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué pensás que No, puede haber? no, nosotros no estamos para Obviamente no degollar. es gente, pero digo, Claro, claro. Lo que creo es que lo que sucedió allí es que era una definición también política de cómo el rey, qué postura iba a tener el rey, ¿no? No podemos mirar el Antiguo Testamento parados en el Antiguo Testamento, sino hay que mirarlo desde los ojos del Nuevo Testamento. Hoy no se cortaría la cabeza a nadie, sería un crimen, obviamente, pero, pero la postura que tenía el profeta de Dios, aunque fuera una absoluta minoría, él estaba bien parado sabiendo en quién él había creído y a quién seguía, ¿no? Entonces, él no se amedrentó por ser una absoluta minoría, porque él representaba voz de Dios, él representaba la muestra, la expresión de Dios para poder cambiar el corazón y la cabeza de una nación entera. bueno, ahí tengo, está bien. Después más tarde te voy a hacer una pregunta en relación a eso, a Claro, minoría, Te quiero decir claro. una más, y es, hablaste de las situaciones de dolor, decís, bueno, nos duelen, y puntualmente dijiste hay que aprender, aunque no sea fácil, a liberar bendiciendo. Supongo que Sí, vos no eras así con la mano, es más un liberar sí. bendiciendo. Hablaste de cuando decimos algo, tiene que, más allá de que sea fuerte, tiene que estar lleno de amor. Ujú. Pero después, cuando hablaste también de la injusticia, de la traición y del rechazo, decís, son parte del ministerio, pero la pregunta es si podemos renovar nuestra confianza en Dios, Sí. ¿no? Entonces, claro, eso, ¿hay algo más que quieras comentar en No, relación no, a eso? básicamente, no me acuerdo todo lo que dije la semana pasada, Pero te pero vemos, no, ¿viste? claro, Tengo... pero básicamente nuestro corazón, aun cuando sufrimos traición o abandono o decepciones, o la gente se va al lado nuestro, y especialmente si son buenos obreros, la actitud debe ser el corazón inclinado a bendecir, a bendecir. A bendecir, no esperar que le vaya mal, que se rompa la cabeza contra la pared ¿Viste? Yo te y que dije. claro, que vuelva con el caballo cansado y viste, para satisfacer mi propia razón, ¿no? Mi propia justicia. Entonces, y el hecho de que nuestra propia sed de justicia o nuestra ira, como dice la palabra, la ira del hombre no opera, no libera la justicia de Dios. Entonces, encomienda tu causa al que juzga justamente. Nosotros como líderes podemos llenarnos de amargura, porque en el camino hay decepciones, hay frustraciones, hay gente que le diste todo y te clavó un puñal por la espalda. Pero nosotros lo hacemos en primer lugar para el Señor, para el Señor, para el Señor. Y Él es el que está sentado en el trono, Él es el que hace justicia. Entonces nuestra parte es la otra milla, la otra mejilla, bendecir, y amar. Y si uno tiene que reprender, que el motor sea porque te amo, quiero corregirte esto, no para descargar mi propia justicia, mi propia mirada del tema, ¿no? Bien. ¿Vos querés comentar algo más de la semana pasada? Tengo más cosas, pero digo, no quisiera que el tiempo se nos vaya, vio No, que... no, vamos adelante ¿Podemos empezar?
Comencemos. Oficialmente vamos a empezar en este momento. Dale, ¿Bien? dale, muy Bien. bien. Bueno, entonces, al menos 2 veces durante la semana pasada, y no chequeé antes, pero la semana pasada te escuché, y me acuerdo una vez más, en otra oportunidad, estas 4 veces que nos juntamos, te escuché hablar de unidad. Sí. Hablaste de unidad en el ministerio, hablaste de la unidad en medio de la diversidad. Entonces, yo quisiera escucharte, y junto conmigo un montón de gente que nos está viendo, ¿cómo crees que se ve la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que se ve? Porque digo, la onda de la unidad quizás no es... ¿Cómo se ve? Sí. Bueno, una de las cosas que habíamos Esperá, dicho, ahí está. vamos. Bueno, una de las cosas, y vuelvo a repetir, que habíamos dicho, es que hay un mandamiento mayor que tiene que ver con ese mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y es ese amor el que destruye la indiferencia, que eso es lo que a veces más nos cuesta entre el liderazgo cristiano. El amor destruye la indiferencia y es lo que construye el verdadero fundamento para la unidad, es el amor. Entonces, hay diferentes expresiones de unidad y habíamos mencionado que el amor contribuye a la unidad a través de la generosidad, a través del servicio, a través de la gratitud, a través de la honra, a través de promover también lo que otros hacen. Eso también aún lo podemos hacer cuando estamos en las redes sociales, en el mundo virtual, que es lo que vos preguntabas hace un ratito. Pero hay también como ámbitos y a veces nosotros tenemos la tendencia a limitarlo, a decir esto de esta manera o de la otra, así o asá, con este o aquel, o sea, como poner como cajitas. Y el Señor se mueve en su multiforme sabiduría. Por ejemplo, hay un ámbito de autoridad que es la autoridad, no de autoridad, perdón, de unidad, que es la geográfica. Por eso en muchas de nuestras ciudades, en Argentina y Latinoamérica, tenemos consejos pastorales. Generalmente, hay excepciones, generalmente participan un 20, 25, 30% de las iglesias de la ciudad. Lo ideal sería que participaran todos o casi todos, pero a veces no todos se sienten representados o se sienten como ligados a esa expresión que existe. En algunas ciudades tenemos 2, 3, 4 consejos pastorales, se han multiplicado, para no decir que se han dividido, eh, pero ese es un ámbito, el geográfico, donde tenemos una geografía en común. Entonces, lo podemos como ubicar ahí. Un marco de unidad geográfica podría ser un consejo pastoral. El segundo ámbito de cooperación, de unidad, es el corporativo o el institucional. Hoy le podemos llamar a una denominación, por ejemplo, ¿no? A veces decíamos las denominaciones son las abominaciones y sonaba lindo, pero yo creo que Dios hace cosas tremendas, maravillosas. Tienen un potencial tremendo de bendición cada una de las asociaciones, las denominaciones, pero también se pueden desvirtuar, se pueden oxidar, como cualquier estructura donde están los seres humanos juntos. Pero ese es otro ámbito, el corporativo, ¿no? Pertenecemos todos a la Convención Bautista o a la Unión de la Asamblea de Dios o a la Alianza Cristiana Misionera, y ese es otro ámbito lícito de unidad, de cooperación, de trabajo en conjunto. Quizás el tercer ámbito de unidad es el estratégico, donde hay proyectos en común. O sea, en el primero, en el geográfico, hay una geografía en común. En el corporativo hay una institución que tenemos en común. En lo estratégico tenemos un proyecto, una actividad en común. Puede ser una campaña, puede ser un programa de distribución de alimentos, y entonces ahí se vinculan iglesias, pastores que
les apasiona, tienen un punto de interés para esa tarea, ¿no? Puede ser el desarrollo de escuelas, de colegios cristianos, ahí ya, gracias. Entonces también hay un tema en común, hay una estrategia en común, los podemos poner por separados, ¿no? La unidad estratégica de programa y la unidad también temática, ¿no? Nos interesa trabajar, las iglesias que trabajan en el área de adicciones, por ejemplo. Y el cuarto o quinto ámbito de unidad, que es el que ha crecido mucho, es el que más ha crecido en estos últimos años, y a veces se combina con los anteriores, es el ámbito relacional. O sea, hay una experiencia en común. Hay algo que me liga en amistad con otro pastor, otro líder. No importa si es de la misma ciudad, de otra ciudad, si es de la misma denominación, no importa si tiene el mismo proyecto o no, pero hay algo que nos une, que vivimos, quizás pasamos por la misma experiencia en la vida, relaciones, ¿no? Y realmente este es el más poderoso. Ahora, se puede dar este ámbito relacional dentro de un consejo pastoral, se puede dar dentro de una denominación, se puede dar dentro de algo temático o de algo estratégico. Pero este es el elemento que más fuertemente tenemos que apuntar. Por eso hablamos que el amor destruye la indiferencia y debe construir la unidad. No sé si más Sí, o sí, menos sí, ahí sí. No, no. voy bien. Igual estaba pensando, está buenísimo. Estaba pensando bueno, justamente, en la unidad. Y quizás por mi propia vida, y viste que la Biblia dice esto de cuando hay dos o tres juntos, yo estoy ahí, dice Jesús. Si hay dos o tres reunidos, yo, en mi nombre, yo estoy. Sin embargo, no va cambiando en los años, pero pareciera de que la misma visión que tenemos de la iglesia es distinta, y es distinta dependiendo del ámbito, ¿no? Es muy y en una época donde va cambiando mucho más, hay cosas que de repente parecen ser como, estar, no sé si de moda, pero estar como en un como la lupa puesta y pasan más. Y entonces yo me pregunto, ¿vos creés que tenemos hoy un mayor entendimiento de qué es la iglesia? ¿Cómo ves en una época de cambios, donde el mundo cambió, la sociedad cambió? Cuando yo era chico se hablaba de qué es iglesia y qué no es la iglesia, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué hace la iglesia y qué no hace. Bien. ¿Cómo ves ese, el entendimiento de la iglesia? Bueno, Te pongo el reloj. un pastor amigo decía que en este tiempo de cuarentena se le movió el piso bajo los pies. Y porque el 80%, no me acuerdo si dijo 80 o 90% de toda la actividad y el ministerio de la iglesia estaba centrado en el edificio o desde el edificio, desde el templo. Así que esto al tener el templo cerrado por primera vez en la historia de su ministerio, le trajo un sacudón. Bueno, ¿cómo hacemos? Y nos cerraron la iglesia, ¿no? Entonces la pregunta vuelve otra vez, ¿qué es la iglesia? Ahora, la mayoría de nosotros tenemos el concepto claro. La iglesia no es el edificio, nosotros somos la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Como dice otro pastor amigo, nosotros no es que vamos a la iglesia, somos la iglesia que va a todas partes. Y dentro de ese ir a todas partes, por supuesto, también nos congregamos porque es muy, muy importante. Pero nos hemos acostumbrado a hacer preguntas entre nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es tu iglesia? ¿O a qué iglesia vas? ¿Cómo es el nombre de tu iglesia? Y la verdad de la milanesa, que es una pregunta equivocada, porque hay una sola iglesia, somos todos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos preguntando cuando decimos a qué iglesia vas o cuál es tu iglesia? Entonces, por ejemplo, estaba predicando en una iglesia muy, muy numerosa y termina el culto, vamos a la oficina del pastor, estábamos tomando un tecito, no me acuerdo qué, y el pastor me hace esta pregunta: Alejandro,
Era la primera vez que yo predicaba allí. Dice, ¿qué te pareció la iglesia? ¿Qué te pareció nuestra iglesia? Y yo le contesté, medio así en chiste, pero en serio, le dije, la verdad, no sé. Y él me miró extrañado y dice, ¿cómo que no sabes? Si estuviste en el culto. ¿Qué te pareció? Él pensó que yo no había escuchado o Claro. entendido la pregunta. Y le dije, no, la verdad, no sé. Me volvió a hacer la pregunta y yo le dije, mirá, si vos me estás preguntando qué me pareció la liturgia, o sea, qué me pareció la alabanza, qué me pareció el edificio, qué me pareció los testimonios, todo lo que pasó en esas 2 horas que duró el servicio, que duró el culto, la verdad fue muy lindo, le digo. Pero yo no estoy capacitado para darte una evaluación de qué me parece la iglesia. Porque para darte una opinión de qué me parece tu iglesia, digo, yo tendría que ver cómo funciona, cómo viven de lunes a sábado, porque ahí está el eje central de la vida de la iglesia. Entonces, yo creo que esta cuarentena nos está ayudando, nos está llevando a, eh, a replantear elementos así de la iglesia, porque la verdad, la iglesia es una comunidad de redimidos por el Señor, que somos seguidores de Jesús y hacemos discípulos y predicamos el Evangelio, el famoso ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, hay una redención, somos reconciliados con el Señor por la obra de Cristo en la cruz, somos parte de ese pueblo de reconciliados con el Señor, y el Señor nos dio, como dice la palabra, el ministerio de la reconciliación. Ahora, esa vida de comunidad puede tener muchas expresiones distintas. Cuando tenemos oportunidad de ir a Medio Oriente o a Corea del Norte, a lugares donde el evangelio es restringido, la expresión de la iglesia varía. Puede ser bajo una palmera, puede ser a la noche, puede ser con el orden aún de los cultos totalmente diferente, porque no pueden cantar en voz alta. Entonces, así como ahora nuestra estructura de liturgia, de culto, ha cambiado a causa de la cuarentena, también otros con grupos celulares, otros con manifestaciones diferentes. La iglesia tiene una expresión muy diversa, es algo muy grande para encorsetarlo, limitarlo a 1, 2, 3 o 4 expresiones en su funcionamiento. Y es más, me voy a animar a decir casi una herejía. Todos nosotros creemos, por un lado, que la iglesia, y hemos aprendido que la iglesia comenzó en la manifestación de Pentecostés. Y realmente esto fue algo extraordinario. Pero ¿qué haríamos con Jesús y los discípulos a partir de Marcos capítulo 1, verso 16, en la orilla del mar de Galilea, cuando él comienza a llamar a estos discípulos? Y se forman los 12, los 70, los 35 equipos que salen, los 70 que iban de 2 en 2 a todo pueblo donde Jesús iba a ir después. ¿Qué hacemos con los 120? ¿Qué era eso? ¿Qué era todo eso? ¿A qué lo llamamos? Si la iglesia comienza después, hoy lo llamaríamos un movimiento paraeclesiástico, porque la iglesia si comenzó después, ¿qué era todo el mover de Jesús en esos años con sus discípulos antes de Pentecostés? Un consejo pastoral. Era una comunidad apostólica, profética, pero era pueblo de Dios, eran sus discípulos, eran los apóstoles. Entonces, pero era una expresión totalmente distinta. Por eso, quizás, mira, vamos a darlo vuelta y como dije lo de la paraeclesiástica, ayúdame con la pregunta, ¿qué es una paraeclesiástica? Así puedo terminar de contestar la pregunta y no me siento culpable de haberme pasado con el horario. Contame, Alejandro, ¿qué entendés por paraeclesiástico? ¿Qué pregunta hacerme? Mira. Sí. ¿Qué entendés por paraeclesiástico? ¿A qué llamas movimiento paraeclesiástico? Bueno, a ver, en primer lugar, esto es un invento occidental, hablar de una organización paraeclesiástica. Son organizaciones, instituciones, movimientos. Perdón, pero digo, paraeclesiástica por definición es que no es iglesia, es decir, que no es la iglesia, sino que va en paralelo.
¿no? paralelo o más allá, o por Bien, fuera pero de, están más separados, allá, son dos cosas por fuera distintas. de, o paralelo, claro. Son dos Ahora, cosas distintas. el punto es el siguiente: si usted no es parte de la iglesia, no va al cielo, o sea, se va al infierno. No hay plan B. Yo escuché, o algún que otro dice, eh, si la iglesia local hiciera lo que tiene que hacer, estas instituciones como esta, aquella y lo otro, no tendrían que existir. Eso es una aberración. A mí me lo Eh, dijeron eso de niño, ¿eh? bueno, porque Dios no tiene plan B. Dios no dijo, uy, mi iglesia no está cumpliendo, entonces tengo que poner una aspirina, un parche, aquí algo para que hagan mi voluntad. Y entonces vamos a formar, como mi iglesia es insuficiente, como esto es poner un manto de condenación sobre la pastoral muy grande, un manto de condenación por tu culpa, pastor. Se levantó el ministerio de Anacondia, porque la iglesia local no hace lo que tiene que hacer. Por tu culpa, pastor, se levantaron Billy Graham, porque la iglesia local no hace lo. Por tu culpa, pastor, se levantó los traductores de la Biblia, Wycliffe, Pero, o las sociedades Alejandro, bíblicas. ¿Sí? pero y al mismo tiempo no trae un espíritu de rechazo sobre el otro, que es el plan B, que dicen, ¿verdad? Sos el parche, porque digo, uno se siente condenado, pero el otro, una cosa de rechazo espantosa, porque dice, si todos hicieran lo bien, vos no existirías. Claro, el asunto es que es una falta de entendimiento de la tremenda y gloriosa dimensión que tiene la iglesia del Señor. Entonces, porque tenemos una mirada básicamente parroquial, diocesana. Pero si lo llevamos esto a la Iglesia Católica, la gran expansión que tuvo la Iglesia Católica fue a partir de los movimientos de las órdenes monásticas, de los salesianos, de los franciscanos, generalmente muchos de ellos a partir del siglo XVI, en el 1500, digamos, ¿no? Fue la gran expansión evangelizadora, con hermandades. Ahora, esto surge mucho en el mundo protestante. En la década del 30, con la depresión, surgen iniciativas, por ejemplo, las casas de rescate, donde uno lo ve en las películas, donde la gente pobre iba a comer. Surgen grupos en algunos sectores también como Alcohólicos Anónimos, diferentes expresiones que surgen del mismo pueblo de Dios, pero son hermandades, comunidades que tienen una pasión en común, se ponen de acuerdo. Por eso se fundan tantas asociaciones misioneras, compañías misioneras que comienzan a llevar el evangelio por todo el mundo. Entonces, surgen, bueno, universidades ya desde antes, colegios cristianos, hospitales cristianos, canales de televisión, radios, otra vez, institutos bíblicos. Hay tantas. Y la verdad de la milanesa es que en estos últimos 40 años, el desarrollo de lo mal llamado organizaciones paraeclesiásticas ha sido explosivo en todo el mundo, y sigue creciendo así en forma exponencial, porque son hermandades, comunidades de creyentes que son parte de la iglesia, pero Dios les da quizás un enfoque en particular, por ejemplo, los traductores de la Biblia, que luego estas comunidades plantan un montón de iglesias. Entonces, cuando uno va a muchos países de África, Asia y Latinoamérica, hay iglesias grandes que dicen, nosotros hoy existimos gracias a Radio Transmundial, o gracias a Canal Luz, o gracias a, aunque Canal Luz es un ministerio particularmente de una iglesia y es una tremenda bendición. Existimos por los traductores de la Biblia, o por un equipo evangelístico que vino de OM, de Operación Movilización, o de Jucum, o de miles de otras de comunidades. La Iglesia Católica lo incorporó en una forma, no le fue fácil, pero eso la potencializó, entendiendo que todas estas expresiones eran parte de la iglesia. O sea, la iglesia, la congregación local de una ciudad, es parte de esta familia enorme que es la iglesia del Señor. Así que en sí, en la cabeza de Dios, si lo llamáramos de alguna forma, no existe tal cosa como la iglesia y lo paralelo o lo más allá
de la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Pero lo que sí puede haber, perdón que me extendí ahora, pero este es un punto importante. Lo que sí puede haber es una actitud paraeclesiástica. La actitud paraeclesiástica la puede tener un dirigente de los traductores de la Biblia o un pastor de una iglesia local. Porque la actitud paraeclesiástica tiene que ver, no amo al cuerpo de Cristo. Tiene que ver con una actitud del corazón. Compito, me comparo, ataco, desprecio, no valoro, no amo, no reconozco. Entonces, lo paraeclesiástico, más que un funcionamiento ministerial, tiene que ver con una actitud del corazón. Yo he visto pastores que han criticado a las mal llamadas paraeclesiásticas, y es una pena porque se han perdido una tremenda bendición. Pero también he visto líderes de movimientos que han sido muy hasta despreciativos con pastor de la iglesia local. Ese no entiende nada, tiene una visión muy cortita, y lo critican. Y no saben ni el uno ni el otro cuánto daño nos estamos haciendo porque somos parte del eterno, glorioso y maravilloso cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor en sus múltiples manifestaciones. De esto podríamos hablar mucho más, pero me pasé ya con el tiempo. Está muy bien. Bueno, de todas maneras, si usted recién sintonizó el canal y nos está viendo, estamos acá charlando con el pastor Alejandro Rodríguez en la cuarta edición de este conversatorio. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que nos pueden enviar preguntas en vivo. Si usted me está viendo mañana en la repetición que se hace durante el día, ya no va a poder enviar preguntas para que se la contestemos ahora, pero el pastor Rodríguez es una persona que le encanta responder preguntas, así que usted envíelas nomás que en algún momento se la van a responder. Eso principalmente, porque si usted está ahí, mande la pregunta. Me quedé pensando ahí dos cosas. Hablaste y venías hablando la semana pasada de espacios vacíos y ahora hablaste sí. Justamente de expresiones de ministerios, mencionaste Anacondia, pero yo pensaba no solamente en eso, sino, y lo traigo a colación, creo que tu hijo mayor es actor y ahora estaba haciendo una obra por Zoom también, y yo pensaba, ¿cómo se canalizan los ministerios y los llamados de Dios? ¿No? O sea, ¿cómo eso? Pensando en esto, en espacios vacíos. ¿Cómo llevarlo a cabo? Claro, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Qué pensás de eso? Y te pongo el reloj en 5. Sí, ¿Okay? Esta lo voy a respetar. Dale. No, tiene que ver con miradas, tiene que ver con la visión que tenemos también de la obra de Dios, del llamado de Dios, de las oportunidades que Dios trae sobre nuestras vidas, ¿no? Yo no sé si lo dije en alguno de los capítulos. No importa porque el público se renueva. Bueno, y recordar, repetir algunas cosas no nos viene Tal mal. cual. Generalmente cuando miramos ministerios o llamados de Dios, tenemos la primera tendencia a asociarlo con lo geográfico. Y esto está muy bien, ¿no? A veces, Señor, estoy esperando tu llamado, que no me llames a tal país, o estoy orando por tal ciudad. Es la primera perspectiva, generalmente es la geográfica, ¿no? Del varón macedonio, pasa y ayúdanos. Y eso es una parte del llamado, de nuestra responsabilidad ministerial, la localidad. Si el Señor me puso aquí, mientras que Él me tenga aquí, yo quiero ser un reformador, un transformador espiritual, alguien que vuelque el aroma de Cristo en la ciudad y en el país donde estoy. O sea, es la perspectiva, la mirada geográfica, y está muy bien. Pero, otra vez, el propósito de estas charlas es como ensanchar nuestra cabeza, expandir nuestro corazón a tener una visión más amplia de la iglesia, del reino de Dios, de nuestro llamado, de cómo podemos ser relevantes en medio de las naciones. Así que una respuesta, un enfoque al ministerio puede ser todo lo que ya conocemos que tiene que ver con lo geográfico. Luego tenés también una dimensión del espacio físico, o sea, de un lugar en particular.
ahí surgen estos a veces grupos especializados o que tienen una carga, una pasión en común, que es, bueno, las cárceles, un lugar específico, o los centros deportivos, o los centros de entretenimiento, ¿no? Que son lugares específicos, los ámbitos de gobierno, lugares de gobierno, edificios municipales, donde Dios nos lleva, por ejemplo, en los estadios de fútbol, me acuerdo la campaña No Más Violencia, que fue tan visibilizada, con banderas antes de comenzar o en el entretiempo, en cada partido de fútbol. Entonces el Señor nos pone una pasión por lugares determinados, las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, gloria a Dios por aquellos en nuestras comunidades que Dios le pone el fuego por ámbitos específicos. Entonces son los espacios geográficos, lugares, ciudades, países, pero el Señor te puede dar algo quizás específico, que hoy funciona en Buenos Aires, pero quizás de acá a unos años Dios te lleva a trabajar con ese mismo grupo de universitarios enfocado en las universidades, pero en otro país. Esto nos lleva a lo tercero, que yo lo estaba mezclando un poquito, que es una visión grupal. Tiene que ver con un grupo de personas que tienen una actividad fuerte en común. Otra vez, pueden ser los universitarios. Antes te hablé de las universidades, el lugar, pero ahora te hablo de los grupos de personas. Pueden ser los sindicalistas, pueden ser los políticos, pueden ser los artistas, pueden ser los deportistas, pueden ser... a esto le llamamos estos grupos afines, que tienen algo muy fuerte que los identifica. Una actividad, puede ser una tribu, en algún lugar específico. Pueden ser, hay grupos originarios que no están limitados a un solo país. Nosotros en Argentina tenemos mapuches en Argentina y tenemos mapuches en Chile. Entonces, el Señor te pone a lo mejor un grupo, una pasión por un grupo determinado que tienen, puede ser una raza en común, una religión en común, tienen un territorio en común, una actividad, una historia en común que los une. Y el Señor te puede dar esa pasión, esa carga para alcanzar a ese grupo de personas. En cuarto lugar, puede haber un enfoque temático, ¿no? Mi carga en el corazón son todo el tema de corrupción, o todo el tema del aborto, o todo el tema de las adicciones. Y son batallas espirituales en el mundo de las ideologías, en el mundo de los conceptos, en el mundo de las políticas de Estado. Son temas. Entonces, Dios te puede dar esa visión que atraviesa lugares geográficos y estás con esa visión de, por ejemplo, el tema del aborto en Argentina, en Morondongo, Curuntungo, en Rusia, en China, no está limitada a un espacio físico, tiene que ver con un tema en particular. Y por último es este desarrollo de una visión que puede ser de ámbitos sociales, de actividades sociales. Pueden ser festivales, pueden ser eventos, días en particular, movilizaciones en el 1 de mayo, Día del Trabajador, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de la Lucha contra la Droga, festivales, eventos que convocan gente. Y hay personas que Dios les pone en el corazón, bueno, ahí va a haber una multitud. Ahí se concentra la gente, en la Copa Mundial, no sé, los eventos de turismo de carretera. Aquí en Argentina convocaban antes de la cuarentena multitudes. ¿Quién va a meterse allí? Las grandes ferias que hay, las expo, en el mundo de lo que sucede en, no sé, en la rural o en la feria del agro, y eso en cualquier país. En Brasil tienen algo muy fuerte con los cowboys. Y hay un movimiento que los cowboys en Misiones, que son los rodeos, ¿no? Mueven multitudes y van de ciudad a ciudad, estado, provincia, bueno, estado en estado, y hay personas que Dios les puso esos eventos, o las grandes fiestas de los motoqueros, o
yendo al grupo, a un círculo de personas, alcanzar a esos motoqueros o a los raperos o a los, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay espacio para desarrollar tanta visión, tantos ministerios, tanta creatividad en medio nuestro, que espero que nosotros no le pongamos trabas, especialmente nosotros los pastores y líderes, que aprendamos a pastorear a los que nos van a liderar. Y digo esto y ya sé que pequé con pero lo agrego. Nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, en nuestros movimientos misioneros o denominaciones, pueden tener tantos ministerios como los dones que Dios haya puesto en nuestra gente. O sea, parte de la visión viene sobre el liderazgo. Dios la manda al liderazgo de ese ministerio. Pero otra parte de la visión, Dios también la pone en el corazón individual. O sea, somos un cuerpo, muchos miembros. Es la función propia de cada miembro, pero somos un solo cuerpo. Entonces, lo individual y lo corporal, ¿no? Entonces, Dios puede levantar tantos ministerios en tu congregación de acuerdo a a los dones que Dios esté poniendo, haya puesto en los hermanos que son parte de tu comunidad. Entonces, en vez de que solamente estén sirviendo a una visión que reciben los visionarios, que eso es una parte, también ver cómo nosotros podemos promover, abrir puertas, regar la gracia que Dios ha depositado en la gente que está con nosotros para que también puedan desarrollarse. Hay tiempos de aprendizaje, tiempos de servir a la visión de otros, hay etapas, pero el corazón que pueda ser de regar para que se levante una generación en esa multiforme sabiduría de Dios que pueda llevar la gloria de Dios de todas las maneras posibles, a todo lugar posible y a cada persona posible. Perdón, ahí ya, listo. Gracias, gracias. Estaba pensando, te escuché varias veces decir cosas como una iglesia va a ser tan generosa como la generosidad que tengan aquellos que son parte de la iglesia. Una iglesia Entonces pensaba en esto de lo corporativo, de la importancia de cada persona que es parte. Digo que también es un sentido de responsabilidad. Hace muchos años escuché a Jorge y Mitian diciendo algo así. Dicen, una iglesia será tan santa como la santidad que tengan los miembros que la componen. Una iglesia será tan evangelizadora como lo evangelizador que sean cada uno de los miembros que la componen. O sea, en vez de echar responsabilidad para arriba, el pastor, el liderazgo, también tenemos que asumir cada uno de nosotros como pueblo de Dios nuestra responsabilidad personal, ¿no? Claro. A eso, Claro. sí. Sí, sí, eso, y muy bien que también dijiste que la frase era de Mitian, yo siempre pensé que era tuya, pero Yo estoy casi ahora cuando... seguro que era de él, porque como hoy no tomé la pastillita para la memoria, pero estoy No, está casi bien, lo seguro. importante es que cuando yo la diga, tengo que decir, esta se la escuché al pastor Rodríguez, que se la escuchó a Mitian. Está muy bien. Así es. Te comparto algo, mira, mirando un poquito los comentarios y teniendo un poquito el feedback de nuestros encuentros anteriores, noté, especialmente con el tema de maratonistas y velocistas, que hablando de eso, ¿vos sos velocista o maratonista? Si te tuvieras que definir. Depende, quizás para algunas Hay cosas. una clase, hay una clase que es velocista, maratonista, ¿y vos? No. No, no, no. No, Pero eso es otro. Si quieres saber de maratonista velocista, veas el capítulo anterior. no, está bien, pero lo que pensaba es que, o por lo menos leí, que hay muchos o varias personas, pastores, que hablan de estar cansados en el ministerio y que se sienten muy incomprendidos. A mí, la verdad, me dio compasión. ¿Viste? Hay como gente que se va cansando en el ministerio. Hablaste también mucho de la desilusión en el ministerio, de la traición, de los golpes. Digo, ¿qué podrías decirle? Y ahora sí te suplico en 5 minutos, porque si no nos llegamos a meter todo lo que tenemos, pero que sean 5 minutos poderosos. ¿Qué le podrías decir a esos pastores que están agotados y que se ve que llevan la carga solos? O parecen, yo no los conozco, pero digo por los comentarios que leí. Te doy la vuelta ya. Bueno, esta voy a hacer por lo menos un poco más cortita. Esto creo que, a ver, sí. Obreros, la palabra dice, rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros son más importantes que los edificios. Los obreros son más importantes que los recursos económicos para hacer la obra de Dios. Los obreros son más importantes que los programas, los sistemas, los métodos, las actividades. Son los obreros. Entonces, uno, como hablamos al principio de esa pirámide invertida, Cristo la piedra angular, edificados no bajo el fundamento, sino sobre el fundamento de apóstoles y profetas. También cada uno mire cómo sobreedifica, y bien abierto allí donde dice que Jesús diciendo, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hago. Entonces, esos 12 eran tan importantes para Jesús. Esa inversión. Entonces, cuando nosotros tenemos esa prioridad, ese orden, por eso el discipulado, el entrenamiento es importante, pero el discipulado es irreemplazable, porque tiene que ver con lo que vamos formando. Si no, lo que vamos a hacer es incorporar, sumar gente, sumar, y así como se suma, se puede restar y podemos perder. La multiplicación es más lenta al principio. Si uno ve las matemáticas, 1 más 1 es 2. 1 por 1 da 1. Entonces, a mí me gusta más sumar, vengan. Y Dios obra también en momentos de agregar, ¿no? Ese día se agregaron a la iglesia 3.000 allí en Pentecostés. Pero la esencia en cuanto al largo plazo tiene que ver con la multiplicación. Entonces, al principio la multiplicación es más lenta, pero después tenés 2 más 2, 4, y 2 por 2, 4, se iguala. Pero después cuando seguís subiendo, tenés 4 más 4 da 8, pero 4 por 4 da 16. Había una vez un reportaje a una señora, creo que tenía 104 años por ahí, creo que era de Nicaragua, Guatemala, y le estaban haciendo una entrevista en su cumpleaños y estaba todo el familión detrás de ella, ¿no? Los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, era una multitud, no me acuerdo, era una multitud. Entonces, el periodista le hace a la pregunta a esta señora sentada en un sillón en el medio, dice, doña Rosa, creo que era Rosa, doña Rosa, dígame, ¿cómo hizo usted para formar una familia tan grande? Y ella contestó y dijo, bueno, dice, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue cuidar a mis 7 hijos y ellos hicieron todo lo demás. Vino una multiplicación natural porque ella invirtió, cuidó, tuvo, parió. Por eso Pablo habla de los dolores de parto que siento todavía por ustedes, ese amor entrañable. Y de allí vino la multiplicación. La pregunta es si estamos sumando, multiplicando, ¿y qué estamos multiplicando? Cuando yo a veces estoy predicando en alguna iglesia muy grande, y esto hablo más de los ministerios ya consolidados en el tiempo, quizás para poner una línea puede ser, pongamos 20 años, no es fijo, pero para dar una idea. Cuando uno está pionereando una obra, es todo nuevo, está remando un dulce de leche, lo que voy a decir aplica más para ministerios consolidados. Cuando yo voy a una iglesia que tiene, acá o en cualquier parte del mundo, un ministerio consolidado en el tiempo, hablando de tiempo, tiene trayectoria, la verdad me alegro en el carisma del pastor, me alegro por cómo Dios los ha bendecido, el auditorio enorme, el tremendo grupo de alabanza, me alegro mucho, ¿no? Pero a esta altura de mi vida, yo no me siento impactado por grandes milagros. Obviamente me anima la fe, pero no puedo medir la espiritualidad o la calidad del ministerio por la cantidad de gente que tienen o por el carisma del pastor. Porque, como dijimos en la oportunidad, si un ministerio está sostenido solamente por el carisma de su líder, el día que se enferma, se muere, cae en pecado o deja el ministerio, se termina todo.
Entonces, lo que yo miro básicamente es la segunda línea del liderazgo. Gloria a Dios por toda la unción que tiene el siervo de Dios. Gloria a Dios. Es indiscutible y maravilloso. Pero lo que yo miro en un ministerio de años de trayectoria es la segunda línea de liderazgo, digamos la que tendría que estar arriba de él, ¿no? Los copastores, los ancianos de la iglesia, si es que tienen ancianos. La espiritualidad de ellos me da la verdadera medida de espiritualidad de la iglesia. ¿Se entiende? Porque a veces hay una brecha enorme, un gap, una distancia muy grande entre la espiritualidad del visionario o el carisma del líder principal y los que le acompañan. Entonces, cuando yo veo cercanía, que hay madurez espiritual también, hay manifestación de la unción, hay diversidad de ministerios, y no está todo enganchado, tan determinado a una sola persona. Entonces eso me da, esta iglesia es una iglesia madura, una iglesia sólida, una iglesia consolidada, que si algo pasa con el pastor principal, claro que lo va a sentir, claro que va a ser un bajón, pero va a estar sólida porque tiene hombres y mujeres de Dios que la sostienen. Ahora, eso se comienza a trabajar desde el principio. Desde el principio. En Estados Unidos, el 60, me quiero fijar bien el número para no equivocarme, el 60% de los pastores abandonan el ministerio antes de los 55 años de edad. O sea que ya pasaste. Sí, todavía estoy vivo. Y algunos por situaciones de pecado, de inmoralidad, otros tiraron la toalla, no aguantan más. Entonces, en la época, en el tiempo de su vida que tendrían más experiencia para poder volcar sobre otros, es donde dicen, no aguanto más. Y este es un punto muy importante. Por eso hablamos de que el discipulado hace que abramos el corazón, seamos vulnerables, hay amor, hay relacionamiento, hay vínculos, hacen que la gente achica las distancias. Entonces, eso nos ayuda a multiplicar, levantar una camada de líderes que sean sólidos. Incluso que tengan la libertad, la absoluta libertad en amor de confrontarnos, y en amor, en humildad, y mostrarnos cuando hay cosas que están en desacuerdo. Y no siempre nosotros, si está en desacuerdo es rebelde. Hoy justo vino un joven de aquí de la misión y me trajo una palabra de parte del Señor para tener en cuenta. Y yo le dije, y él estaba muy nervioso porque dice, ¿cómo se lo voy a decir a usted? Y yo dije, hermano, somos hermanos por sobre todas las cosas. Así que digo, tranquilízate, habla con libertad, yo te escucho, quiero estar sensible a lo que el Señor me quiere decir a través tuyo. Y me dijo, es que yo estoy hace poquito acá, no importa, si traes algo de Dios, quiero escucharlo. Entonces, esto es muy importante porque si no nos agota, nos quema y después viene la soledad, viene el desánimo, viene el tirar la toalla, porque la verdad, en muchos casos no hemos construido bien y nos hemos quedado solos porque hemos querido. Entonces, la soledad del ministerio la puedes cortar, uno, hacia otros pastores en el vínculo que hablamos antes, pero también con tu propia gente, En muchos seminarios, por muchos años, se enseñó que no había que mostrar la debilidad a los miembros de la iglesia, porque eso ibas a perder autoridad. Gravísimo error. Claro, uno no va a ventilar todo, su intimidad, pero tener el canal abierto, esto es quien soy, y a veces me enojo, y después tengo que pedir perdón, nos relacionamos desde el amor y la vulnerabilidad. Cuando haces eso con tus líderes o con esos futuros líderes, es algo maravilloso, y no vas a estar solo, no vas a tirar la toalla, porque cuando se te caigan los brazos vas a tener gente que te los levante. Aún, no solamente otros pastores de afuera, sino tu propia gente. Me acuerdo una vez, Eduardo Lorenzo, tremendo siervo de Dios,
que ya está, se nos adelantó con el Señor, un día le preguntó, ¿y cómo va la iglesia? No me acuerdo, pero preguntas que hacemos. Y él me respondió ahí, estamos bajo el juicio de Dios. Yo me quedé, ¿cómo? Nunca esperaba que iba a ser un sincericidio, diríamos hoy, pero tan honesto. Y él me contaba que un día él iba a predicar y le habló a la iglesia y digo, miren, hoy estoy en un tiempo, en un proceso tal y cual con el Señor, más que predicar, yo necesito que ustedes como iglesia me ministren a mí como su pastor. Y él se puso en el medio de la congregación, la iglesia oró por él y seguramente, yo estoy seguro que en ese día Dios lo llevó a otra dimensión de mayor autoridad de la que él tenía anteriormente. Entonces, no hay necesidad de caminar solos, ni de tirar la toalla, ni mucho menos. Ahora, pero te pregunto, ¿no? Ahí, y en el medio, gracias a las personas que nos están viendo, y hay varias personas que te están agradeciendo en este momento. ¿Cómo manejás el desgaste? Bueno, y un poquito lo dijiste, pero más pensando en replanteo del ministerio. ¿Qué pensás de eso? Viste que uno tiende a pensar, bueno, es como el volantazo, decir, no es por acá. ¿Cómo ves eso? Sí. Y no sé si te acordás, tenemos un reloj que dura 5 minutos, te lo pongo para tratar de... Esta la voy a hacer porque parte de algo contesté, pero voy a Bueno, hacerlo. ya arrancó. Dale, gracias. Mira, uno de nuestros pastores en Jucum, hace unos años, en un retiro que teníamos, David Olivera, él dijo algo como esto: nosotros podemos cansarnos en el ministerio. Podemos cansarnos en el ministerio y nos cansamos. Y esto es lícito, es válido. Pero no podemos cansarnos del ministerio. No podemos cansarnos del ministerio. Sí, en el ministerio, pero no cansarnos del ministerio. Porque nuestro ministerio, entre paréntesis, nuestro servicio, ha sido asignado por el Señor. Nuestro servicio nace en el corazón de Dios. Por eso en alguna oportunidad creo que ya mencionamos en un capítulo anterior sobre la vocación y la vocación divina, ¿no? Que Dios tiene una vocación para todos nosotros, pero que no está separado de la vocación divina. O sea, lo que hacemos en nuestro servicio a Dios tiene su origen en Dios. En otras palabras, no me llamó la gente. Mi llamado no es para agradar a la gente, es para amar a la gente, pero no está determinado por la aprobación o el rechazo de la gente. Y eso es lo que a veces produce tanto desgaste, tanto desánimo, el rechazo de la gente o la falta de aprobación de la gente. Entonces, nuestro ministerio no surge en nosotros, la gente no me llamó, nuestro ministerio no está basado en la necesidad. Mirá la necesidad que hay en tal país. Nuestro ministerio no está basado en la necesidad, está basado en el interés de Dios, en la prioridad de Dios, en la expectativa de Dios, en el diseño de Dios, en la voz soberana del Señor, que Dios me puede decir, anda a trabajar con 1 millón de personas, en una ciudad de 1 millón de personas, o anda a trabajar en un pueblito donde haya 500 personas, y donde obviamente no voy a tener una mega iglesia o un mega ministerio supervisible, probablemente. Entonces, surge en Dios, responde a las prioridades de Dios, responde a la iniciativa, al deseo del corazón de Dios, o sea, está basado en Él, en su interés, sus prioridades. Entonces, no está basado ni en la necesidad, no está basado en la conveniencia ministerial y no está basado ni siquiera en la oportunidad, está basado en Él. Teníamos unos misioneros en la India, y la convención de misiones de su denominación, después de varios años, le dijeron, te necesitamos en la China. Y este misionero ya tenía su esposa, sus 3 hijos que estaban en la India, y dijeron, está muy bien, pero Dios no nos llamó a la China. Tenemos una convicción, un llamado de Dios que es para seguir acá en India. Bueno, estaban en el tire y afloje, y finalmente la denominación les dijo, mirá, nosotros te estamos enviando el sostén económico.
O sea, vos vas a tener que decidir. Si vas a la China, nosotros te vamos a seguir sosteniendo. Si te quedás en la India, te quedás bajo tu propio costo, digamos. Lo tenés que bancar vos. Así que Pero estos eso, perdóname, pero eso no es el poder espiritual del dinero y tu enseñanza sobre money talk. absolutamente. Por eso decimos que dinero nunca debe gobernar las decisiones de la iglesia. Dinero nunca debe gobernar las decisiones de mi vida, de una familia, del ministerio. Dinero no existe para gobernar, es como una herramienta. Es lo mismo que los budgets, los presupuestos. Hacer un presupuesto me ayuda a mí a hacer mejor lo que Dios me pide de hacer, pero no es para tomar autoridad, no se puede, no se puede. A veces los tesoreros son buenos economistas, y lo digo con mucho cariño, pero parece que la primera expresión dice, no hay plata, no hay plata o no se puede. Y los tesoreros de nuestros ministerios tienen que ser hombres y mujeres de fe, que vean la realidad, pero que también aprendan a depender de Dios para la manifestación sobrenatural. Entonces, básicamente, estos misioneros dijeron, miren, si el Señor nos sostuvo de una manera hasta ahora, Él proveerá de otra manera, pero vamos a seguir conforme a este llamado que Dios nos puso en el corazón. Nosotros enviamos, reconocemos, pero realmente el que llama es Dios. El que llama es Dios. Entonces, si creemos la palabra que fiel es el que llama, el cual también lo hará, Señor, yo sé que ese llamado vino de parte tuya. Entonces, en medio del desgaste, en medio de la frustración, en medio de no ver resultados, en medio de situaciones de fracaso, Señor, lo que me sostiene es tu voz, tu presencia, tu iniciativa, tus prioridades, tus expectativas. Y puede ser que vengan buenos resultados en algún momento, gloria a Dios, pero lo que me sostiene, el llamado, el ministerio, es Él, porque de Él, por Él y para Él, dice la palabra, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nunca sustentes tu ministerio, tu liderazgo en lo que dice la gente, en los resultados, en tus propias expectativas, en la conveniencia o en las necesidades o en las oportunidades, sino en lo que es prioritario para Él, lo que Él diseña en su corazón para poner en nuestro corazón. Ahí me pasé. Bueno, gracias. Y le recordamos a todos, hay más gente escribiendo, que pueden enviar sus preguntas. Estamos un poquito jugados de tiempo, pero las vamos a responder. Gracias por vernos y mañana tenemos la repetición. Alejandro, estaba pensando y estaba viendo un par de libros y haciendo memoria. Y por lo menos me da la sensación a mí que esto que te voy a preguntar ahora tiene un lugar especial en tu corazón. Y no estoy hablando de Marta. ¿Hay 20.000 iglesias en la Argentina? ¿Más o menos? ¿Más o menos? No sé exactamente, pero... Pero sos un estadista y hablas de estadísticas. Digo... Sí, no creo que nadie sepa. Es una aproximación que en 19, 20.000 iglesias. También hay algunos informes del CONICET que hablan de porcentajes y... Que hablan como del 14, 15, ¿no? Una cosa así. Claro, de evangélicos en el país, sí. Sí. Y pensando un poquito, haciendo memoria, yo me acuerdo haberte visto en el año 2003, si mal no recuerdo, con un evento ahí en Plaza de Mayo que se llamaba Día de Arrepentimiento Nacional, Dios y la Patria lo demandan. Sí. Como muchas cosas en relación a la iniciativa Integridad, te iba a decir Integridad. Uh-huh. Y a mí me interesa preguntarte, ¿qué es, si es que existe, no sé qué es, el poder evangélico? Pensalo un segundito porque te voy a dar la vuelta al reloj. Dale. Vamos. Bueno, uno trata de medir de alguna manera la cantidad de cristianos evangélicos, de iglesias evangélicas en cada país. Hemos mencionado en otro capítulo el crecimiento muy grande que ha habido en el sur global del planeta, que básicamente
hace 50 años atrás todavía la mayoría del mundo cristiano estaba en el norte global y hoy está en Latinoamérica, África. El 85% del mundo pentecostal está entre Latinoamérica, África y Asia. Entonces, esto es muy significativo. Claro, cuando vos tenés lo que se llama esa masa crítica, la masa crítica es la mínima sustancia de algo que tiene el poder de influenciar el todo, de tocar el todo. Entonces, cuando la iglesia, en este caso hablando de una minoría, llega a un 15, 18, 20%, comienza a transformarse en esa masa crítica. Por ejemplo, hoy tenemos en Estados Unidos el 18% de la población son hispanos. Los apellidos más usados en todo Estados Unidos, dentro de los 10 están Rodríguez y García, con los Smith o Johnson o lo que fuera. Entonces, la comunidad hispana, que son 60 millones, es una masa crítica. Por eso algunos candidatos tratan, que aunque no hablan ni un pepino de español, tratan de decir, para ganar votos, hola, ¿cómo están? ¿no? Para ver si pueden... Bueno, y esto también se está dando con el mundo cristiano evangélico. Estamos en muchos de nuestros países, ya somos más del 20, 25, 30%. Entonces ya hay universidades evangélicas, hospitales evangélicos, canales de televisión evangélicas, panaderías evangélicas, ferreterías evangélicas. Hay países que vos vas por la calle y ves panadería Jesucristo Rey, ferretería Osana, es una cosa creciente, hablando hoy de nuestra Latinoamérica. Pero presencia institucional, esta es la declaración, presencia institucional evangélica no garantiza un mover espiritual. Presencia institucional evangélica no garantiza transformación espiritual en una ciudad, en una nación. Puede ser tener poder, pero poder institucional. Y eso se puede transformar aún en contra, volverse una maldición, un poder de religiosidad, de religión, un poder fariseico. Entonces, tener mucha presencia, el poder evangélico, somos cuántos millones y estamos en tantos lugares, hay que tener mucho cuidado porque nuestro poder pasa por otro lado. No estamos para torcerle el brazo a ningún político, mirad que te paramos el país o que somos, como me dijo un pastor, ahora inauguro mi santuario para 3.000 personas, dice, y vas a ver cómo lo tengo sentadito al intendente acá, como una cosa carnal, demostración de poder. Y esto ya ha sido en la historia mismo del catolicismo, ha sido parte de su ruina cuando usó el poder para derrocar gobiernos o para imponer o para torcer brazos, para controlar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro poder no puede pasar por el poder de las instituciones. Nuestro poder pasa por cuánto aroma de Cristo, cuánta presencia de Dios fluye de nuestra vida para despejar, oxigenar las tinieblas de nuestra sociedad. Entonces, hay una historia muy conocida, le preguntan en Dallas, la ciudad de Dallas, el 44% de la población está en una iglesia evangélica domingo por la mañana. 44%, es un montonazo. Muchísimo. Entonces un periodista fue al pastor de la iglesia más llamativa, más grande ahí de Dallas, y le dice, dígame, reverendo tal, pastor tal, 44% de la población de nuestra ciudad asiste a una iglesia evangélica domingo por la mañana. ¿Cómo puede ser que Dallas tenga los mismos índices de aborto, criminalidad, homosexualidad o divorcios? Le mencionó como 7, 8 cosas, tienen los mismos niveles de todas estas cosas, digamos, de pecado que tienen las ciudades pecaminosas como Chicago, Nueva York, Los Ángeles. ¿Cómo puede ser si 44% va a la iglesia domingo por la mañana? Y este pastor le contestó diciendo, ese no es nuestro asunto. O sea, había un distanciamiento
de lo que es el éxito de una iglesia grande a la realidad espiritual de una ciudad. Entonces, esto es muy, muy importante. El poder institucional evangélico no garantiza la presencia de Dios y la transformación espiritual. Por eso estamos hablando de estas cosas. Muchos de ustedes saben, y para los que no lo saben, lo digo sin problema, hace muchos años que pudimos conocernos con quien era en aquel entonces el cardenal Bergoglio. Y por una situación muy sobrenatural, él vino al Centro Nacional de Oración, el Señor nos dio una palabra profética muy fuerte, y él la recibió con mucha humildad, y a partir de ahí tuvimos una amistad. Yo no creo en mezclar las cosas, en el ecumenismo, que es todo lo mismo, no lo creo, tomates son tomates, manzanas son manzanas, pero se forjó una amistad y desde que él asumió en su rol como papa, nos hemos encontrado, no sé, unas 12 veces por ahí, generalmente 2 veces por año. Y nos encontramos y hablamos de muchas cosas, que eso viene para otro lado, pero aclarando siempre que no es una cosa de meter todo en la misma olla, somos todo lo mismo, porque no, yo no lo creo ni lo veo así. Pero él me dijo una cosa que es la que quiero compartir con ustedes. Él me dijo algo así: Alejandro, nosotros los católicos estamos como decreciendo en el mundo, y ustedes los evangélicos están creciendo muchísimo. Ahora, que eso te lo diga el Papa vestido de blanco en su oficina en Roma, a un pastor, obviamente tiene un gran significado. Y él me dijo, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, claro. Me dice, cuídense, cuídense, porque están creciendo tanto ustedes. Dice, no caigan en la misma trampa en la cual nosotros hemos caído hace tanto tiempo atrás y ya no sabemos cómo salir, que es la trampa del poder. La trampa del poder. Así que no midamos el éxito espiritual por cuestiones de poder. ¿Sabés quién soy yo? O yo soy el pastor, o yo soy el líder, o yo soy... El poder de Dios no es por la presencia institucional. No está determinado por eso. Gloria a Dios por los canales de televisión, universidades evangélicas, hospitales evangélicos y todo lo que podamos tener. Gloria a Dios. Pero no pongamos nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra fuerza ahí. Nosotros seguimos siendo esos hijitos de Dios, dependientes de Él, que si Él llega a sacar su dedito encima nuestro, todo se cae, todo se cae. O sea, tengamos esa vulnerabilidad, esa dependencia, esa frescura del Señor, porque Él esconde estas cosas de los autosuficientes, de los sabios y entendidos, y se las revela, se las da a conocer a los que son como niños, y eso le agrada al Padre. Bueno, ya estoy predicando y, perdón, ni sé cuánto tiempo no fue, pero... Está bien. Digamos. Pero las despedidas son así, ¿vio? Sí. Sí, de todas maneras aprovecho para recordarle a todos los que nos están viendo que en aquella época, y si mal no recuerdo, tenías un traje verde, tenés una entrevista con él que debería estar subida seguramente en tu canal, y también hay un video que hiciste año 2013 o 14, donde hablas justamente de que las peras y los tomates y las manzanas son todas cosas distintas. Digo, debe estar en tu canal, seguro. Sí, no sé si hablan de San Lorenzo y del fútbol, pero en el video que te menciono hablas Yo soy bastante. de Boca y él es de San Lorenzo, ¿qué le vamos a hacer? Claro, no tiene mucho para compartir. Pero no te quiero sacar del carril. Te pregunté sobre el poder evangélico y ahora, cuando era chico, no tan chico, se hablaba mucho de que la política era algo sucio. La verdad es que yo escuché muchas veces esto que vos decías recién, eso no es mi tema, no nos metemos, la iglesia no está para eso, no nos enredamos en los asuntos del mundo. Pero daría la sensación, por lo menos para nosotros que lo miramos de otro lado, que cada vez hay más cristianos evangélicos en la política o más políticos evangélicos. Sí.
no sé si moda es la... No sé si moda o si es que explotó la olla, viste, que estaban todos guardados y fueron a explotar, ¡pum! Y explotó. Pero ¿qué pensás de esto? Digo, hay cada vez más, hemos escuchado incluso de partidos políticos. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, ¿O qué tenés para decir? esto es un común denominador. Podría hablar de distintas partes del mundo que me tocan ver, pero me voy a limitar a Latinoamérica. Esto es un común denominador en nuestra Latinoamérica. En estas últimas elecciones que hubo el año pasado, en las previas o en las internas, eh, hubo cerca de 1000 cristianos evangélicos que se postularon para diferentes cargos, municipales, provinciales, nacionales. eh, y esta línea, esta curva, como hablamos ahora, está ascendiendo muy, muy rápido. No sé qué va a pasar en las próximas elecciones del año que viene, pero evidentemente hay, dentro del pueblo cristiano evangélico, hay un interés muy grande de involucrarse. Ahora, siempre las preguntas son, ¿la iglesia se tiene que involucrar, no se tiene que involucrar? Hay que hacer una diferencia entre lo que es la política, porque el ser humano somos seres políticos, pero hay que hacer una diferencia entre política y la política partidaria. Entonces, en eso tenemos que marcar la diferencia. Ahora, la iglesia se tiene que involucrar en política. Miren lo que voy a decir. La iglesia tiene que responder a desafíos políticos y la respuesta es sí. Ahora, si me pregunta, ¿las iglesias tienen que involucrarse en la política partidaria? Yo diría no. Hay un momento. Como la iglesia sí, pero las iglesias no. Por eso es tan importante tener un entendimiento qué es la iglesia. Entonces, la iglesia como parroquia, por así llamarla, como comunidad, no debería asumir una postura partidaria, de política partidaria. Ahora, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, los hombres y mujeres, cada uno, los miembros del cuerpo en su función propia, sí pueden responder a un llamado de Dios para servir dentro de política partidaria, en un partido, en el otro, lo que fuere. Entonces, es el pueblo de Dios, pero no la parroquia o la comunidad. Nosotros los pastores no podemos decir, nosotros votemos a tal partido. Puede haber alguna situación excepcional cuando lo que decimos, no vamos a votar, como pasó en Argentina y otros países, no vamos a votar a aquellos partidos o aquellos candidatos, sea municipal, provincial, nacional, que apoyen tal o cual postura, por ejemplo, la del aborto. Entonces, no es que estamos en contra de un partido, estamos confrontando una ideología, estamos confrontando algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, para dar una ilustración. Entonces, hoy conceptos, por ejemplo, como el aborto, atraviesan. En un partido tenés los que están a favor y en contra, en otro partido los que están a favor y en contra. Entonces, el cuerpo de Cristo, como algo orgánico, como un organismo vivo, y donde expresa esa multiforme sabiduría de Dios, debería dar libertad y animar a que hombres y mujeres de Dios, como siervos, como misioneros, entren a la política, pero no defender, no alinearse la congregación con un espacio político partidario. Nosotros entendemos que, desde el Centro Nacional de Oración hemos recibido a muchos, caminado, acompañado a muchos hermanos en la fe, que con algo por la política. Y algunos veíamos básicamente como dos grupos o dos tipos de personas. Unos los que eran políticos, sí, evangélicos que iban a la iglesia, y otros que eran hombres y mujeres de Dios con un llamado de Dios que entraban como misioneros a la política. Y son dos realidades muy distintas, ¿no? Cuando algunos pastores enviaban al Centro Nacional de Oración creyentes, miembros de sus iglesias con inquietud política, yo le hacía dos preguntas, o le hago 2 o 3 preguntas. Algunas de ellas eran a ese que dice, sí, porque Dios me llamó a la política, o dentro de tal partido vamos a cambiar todo. Yo le decía, primera,
¿quién te pastorea? Y la mayoría me decía, bueno, yo voy a la iglesia del pastor fulano. Le digo, yo no te hice esa pregunta. Digo, yo te pregunté quién te pastorea, no a qué iglesia vas a asistir. Entonces, que sean pastoreados es muy importante. Y la segunda pregunta, ¿en qué área ya estás sirviendo ahí donde estás? ¿En un barrio de emergencia? ¿En un equipo evangelístico? ¿En qué área estás transpirando la camiseta? ¿Estás arremangando? Para no ser solamente opinólogos, de que le decimos al pastor, sí, la iglesia lo que le falta, la iglesia lo que tendría que hacer, sino que tengamos ese corazón ahí termino, ese corazón de servicio. Entonces, nosotros podemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, influenciar desde adentro y desde afuera. A veces uno dice, bueno, hay que estar adentro para apretar el botón. Es una parte muy importante. Pero hay cosas que el funcionario o el diputado, el senador, está limitado por el mismo ambiente donde está. Y los que estamos afuera podemos ser esa influencia. O sea, está este balance desde adentro, el que está adentro, y el que está afuera desde una mirada. Puede tener un rol pastoral, evangelístico, para predicarle a los gobernantes, puede tener un rol profético que marque la diferencia entre la verdad y la mentira del enemigo, esa voz profética, y puede también tener la iglesia un rol apostólico, como el que tuvo José, una estrategia para sacar a Egipto de la hambruna, y entendiendo los tiempos que se venían. O sea que hay mucho que se puede hacer de afuera, que es otra vez que nuestros gobernantes, nuestros políticos conozcan a Jesús, porque necesitan a Jesús, pero también hay mucho que se puede hacer de adentro. Entonces, los que están adentro, que sean pastoreados, no les soltemos la mano, o los que quieren meterse adentro, que ya estén sirviendo en otras áreas, porque si no sirven ahora, ¿cómo pretenden luego servir a la provincia, a la ciudad, al municipio o a toda la nación? Entonces, este corazón de tener un llamado de Dios para leudar la política con la palabra, con la presencia, con el poder del Espíritu Santo, desde adentro hacia afuera. Entonces, yo diría, la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que tener una influencia espiritual, a través, otra vez, del rol pastoral, profético, apostólico, pero las iglesias, como comunidades particulares, no deberían tomar una postura partidaria o involucrarse políticamente en la política partidaria. Me quedo corto, pero ya me pasé con el tiempo, así que en otra oportunidad, o con alguna de las conferencias que damos, ahí lo seguiremos completando. Y los invitamos a todos. No tengo idea cómo va a seguir la cuarentena, pero seguramente no va a faltar oportunidad de escucharte. Quizás tenemos tiempo para quizás 2 preguntitas más. A mí me quedan todavía. Y te quería preguntar, la semana pasada hablaste espérame a ver si recuerdo, y si no, ayúdame, más que una época de cambios, es un cambio de época. Así es. ¿Era así? Sí. Era así, bien. No es una frase mía tampoco. No importa, pero digo, y pensé un poco de que te he escuchado hablar de innovar y de cambios, de estas dos cosas, la innovación y los cambios. Y sí. Claro, algunos fueron forzados a innovar o a cambiar en relación a esto con la pandemia, pero ¿qué crees que podés aportar en estos dos términos, ¿no? Cambios e innovar? Y te pongo el reloj y te dejo. Sí. Mira, en 1990 y ya cerrando el siglo XX, entre comillas, el profeta Bill Gates, él hizo un anuncio diciendo, los cambios que vendrán en los próximos 10 años serán mucho más profundos que los cambios que sucedieron en los últimos 40 años. Y la verdad es que no se equivocó en ese sentido, por eso digo profeta. Porque si hay algo que es permanente hoy en el mundo, son los cambios. Lo único que hoy es permanente parecería ser, son los cambios. Y por eso es que es un cambio de época. La palabra que viene atravesando la industria, el comercio, las artes, la política, que viene atravesando todas las esferas de la sociedad en estos últimos, desde que comenzó este siglo, es innovación.
Innovación. Es aquello que viene a nosotros como algo nuevo, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni subieron al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que Dios es un Dios de innovación, porque Él es creador. Él es creador. Y esta palabra innovación hoy nos lleva a una velocidad. Imagínate todo lo que estamos haciendo en tiempos de cuarentena, innovando, o sea, incorporando tantas cosas nuevas. Pero una de las cosas que a mí me llama, de los momentos en la Biblia que me llama la atención, es Pablo en Atenas, allí en Hechos capítulo 17. Y él llega a Atenas y cuando ve toda la idolatría se le revuelve todo, se enoja, se indigna por ver toda esa expresión pagana, la gente tan lejos de Dios. Pero él no se queda indignado a la retranca, para atrás. Él, luego de estar en la sinagoga, comienza a encontrarse con dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Los estoicos decían, se alcanza la virtud a través del dolor, del sufrimiento, de la frugalidad, o sea, todo chiquito, poquito, sencillo. Y los epicúreos era todo lo opuesto. Eran dos escuelas filosóficas que tenían más de 300 años de antigüedad cada una. Los epicúreos hoy sería el don't worry, be happy, o sea, living la vida loca, o sea, hay que disfrutar la vida, el placer como el centro de la vida, para ponerle un título. Pero Pablo llega a Atenas. Atenas era la capital mundial de las ideas, era la capital de la innovación. Si usted lee luego el texto, va a ver que lo que le fascinaba a los atenienses, dice, no pensaban en otra cosa que en oír, en ver, en escuchar, en algo nuevo. ¡Qué nueva enseñanza! ¡Qué nuevos dioses nos estás hablando, Pablo! Entonces, Atenas era, algunos muchachos estaban ahí, no cuando estaba Pablo, pero digo, en Atenas, algunos, Aristóteles, Sócrates, Platón, muchachos sencillitos, algunas obras ahí escritas como la Ilíada, Pericles, bueno, la cuna de la democracia, la cuna del alfabeto griego, todo eso que te estoy diciendo, esas tonterías, era en Atenas. Ahí llegó Pablo, la cuna de la innovación, de las ideas, de las transformaciones. Y ellos, aún siendo sometidos por Roma, le cambiaron la cabeza a Roma, porque el poder que ellos tenían en su ideología, en lo político, los cambios filosóficos, wow, fueron tremendos. Entonces, cuando escuchan a Pablo hablar de algo nuevo, lo llevan al lugar clave, que era el Areópago, y lo comienzan a escuchar. Y Pablo en ese discurso busca los elementos de conexión de cómo llegar a un grupo de gente inalcanzable y de tremenda influencia. Entonces Pablo fue más innovador, fue un innovador en medio en la capital de la innovación, que era Atenas. Y él les cita ahí algo de los poetas griegos, como se usa algo de la misma historia, de la misma cultura. Y de repente él dice, he visto, ahora acuérdense que Pablo estaba indignado cuando llega, pero les dice, he visto que ustedes son muy religiosos en todo. Es más, tienen un altar al Dios no conocido. Ahora, lo interesante de esto, que ellos no podían hablar de ese Dios porque no lo conocían. Y Pablo dijo, yo lo conozco. Así que todos se tuvieron que callar la boca y escuchar la descripción de quién era ese Dios que Pablo conocía y ellos no, para el cual habían construido un altar. Por eso, lo que en esto quiero decir, animarnos que hay una unción de innovación que Dios quiere traer, como está sucediendo en la sociedad, mucho mayor unción para nosotros, para escuchar al Espíritu Santo y ver lo que no habíamos visto, llegar donde no habíamos llegado. Hay algo, Señor, rompeme la cabeza y ensanchame el corazón, como hiciste con Pedro en la terraza. Señor, no, porque nunca antes comí esta comida inmunda. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta le tuvo que mandar un Uber, un taxi, para que lo buscaran y a ver si Pedro se animaba a ir a la casa de Cornelio. Entonces, creo que en este tiempo de innovación mundial, global, hay una unción. No te conformes con lo que tenés. Lo peor que podemos hacer para llegar a la excelencia o a lo nuevo que Dios tiene preparado para este tiempo, para la iglesia, no es lo malo, es quedarnos en lo bueno.
no nos quedemos, no nos conformemos en lo bueno, porque ahí vamos a perder el talento, el que lo escondió. Señor, yo quiero estar dispuesto, sensible a que me sorprendas, a volver a caminar sobre las aguas bajando de mi barquito de madera. Por eso la otra vez hablamos sobre zona de riesgo, ¿no? Esa dimensión desconocida. Esto a mí me entusiasma mucho y le doy, perdónenme. Bueno, pero antes de que cortes, Sí. ¿y cómo se aplica esa innovación en la vida diaria y cotidiana personal? ¿Cómo la aplicás? Ah, mira, la palabra dice que las cosas viejas pasaron, que somos nueva criatura. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió. Ahora, este Dios innovador no solamente es la innovación ministerial para lo que hacemos, sino para adentro, para nuestro corazón. Y la Biblia nos habla de un corazón nuevo, nos habla de un odre nuevo, de vino nuevo, de un trillo nuevo, de un cielo nuevo, tierra nueva, un corazón nuevo, un cántico nuevo, un cántico nuevo. Y podríamos seguir mencionando un nombre nuevo, aceite nuevo, una nueva criatura, vasija nueva, un nuevo pacto, nacer de nuevo, una nueva creación, etc. Yo le pido al Señor que esa unción y ese espíritu innovador venga sobre mi vida y venga sobre tu vida para poder escuchar al Señor en áreas de mi vida que yo estaba bloqueado o estaba cerrado o estaba ciego. Y a mis 60 años, que aunque me siento muy joven, aunque tengo el pelo así ya clarito, Señor, seguí sorprendiéndome y mostrándome cosas de mi vida que tienen que cambiar. Y sorprendiéndome, no me quiero acostumbrar. Sí, hay cosas que tenemos que hacer todos los días, sistemáticamente, en la sana rutina, y está muy bien. Pero Señor, que esa rutina, que eso sistemático, que eso que hago habitualmente, no me robe lo nuevo que querés seguir hablando a mi vida, lo nuevo que querés seguir haciendo en mi vida. Entonces, lo viejo, las cosas viejas pasaron, ¿no? Lo viejo no es solamente lo cronológicamente antiguo, 30 años, 40 años. Lo viejo es todo aquello que pierde su valor original, su frescura. Teníamos cerca de acá de casa un restaurante, hace unos años, que después lo cerraron, un restaurante que tenía todo el menú en francés y en inglés, ¿viste? Carísimo. Entonces decía la consommé de la en francés, era una sopa de verdurita, pero te la cobraban una fortuna, no sé, porque a lo mejor estaba en francés en el menú, te ponían no sé cuántas cucharas, no sé cuántos tenedores. Ahora, días después, o si ibas a la parte de atrás del restaurante, ibas a ver esos tachos plásticos color verde y algunas que otras mosquitas revoloteando arriba del tacho. Y si levantaba la tapa del tacho, ahí vas a ver las sobras, los desperdicios, la basura. Ahí vas a encontrar los restos de esa sopa que te cobraban una fortuna en el restaurante el día anterior. Ahora, estaba en la basura. Ahora estaba con moscas. No era tan antiguo. Tenía un día, pero ya había perdido su frescura, su valor original. El pan, ¿no? ¿Cómo se llama? El maná que se echaba a perder de un día para el otro cuando lo acumulaban, porque el Señor quería que fuera nueva, nueva cada mañana, nueva, nueva cada noche, tu fidelidad, tu misericordia, nueva. Así que, Señor, yo quiero que esa novedad de vida que dice la palabra de Dios, yo quiero andar en novedad de vida. O sea, como alguien decía, esta es una iglesia renovada. No existe es una iglesia renovada. Lo que existe es el presente continuo, renovando, renovando, andando, dependiendo, escuchando, obedeciendo, creyendo, el ando, endo, ese presente continuo, ¿no? Que Señor, yo quiero seguir caminando. Hermoso lo que me hablaste el mes pasado, lo que hiciste conmigo, pero hoy te necesito. Hoy quiero más de ti, hoy quiero conocerte más, hoy quiero escuchar tu voz y responder a tus sueños, a tus expectativas.
Entonces yo en ese sentido también quiero animarnos a una innovación, no solamente a renovar, o sea que volver a disfrutar lo viejo, sino a innovar en Señor algo que todavía no probé, que nunca conocí, que una mayor dimensión de tu carácter. Señor, no solamente recordar tu bendición, no solamente recordar tus palabras, no solamente recordar los testimonios y volver a eso precioso, sino lo que todavía no probé. Eres un Dios eterno, infinito, inmenso, tanto para conocer de tu carácter, tanto para conocer de tus caminos. Señor, Señor, méteme en ese río donde el agua eran los tobillos, a la rodilla, los lomos, y después no me queda otra que nadar, que flotar, que navegar en tus ríos. Así que en esto de que te comparto de innovación, Señor, que comience conmigo, a mirar a la gente con tus ojos como no lo había mirado antes, mirar la ciudad como no la había mirado nunca antes, mirar las naciones como nunca antes las había mirado. Señor, muchos de nosotros cuando decimos que Dios me hable, estábamos siempre esperando una palabra, lo malo que estás, y el Señor nos corrige, es cierto. Pero también yo quiero animarte a tener esa expectativa de que Dios te diga cosas hermosas. Este es mi hijo amado que me llena de alegría. Dios diciendo al mismo diablo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. ¡Wow! Jesús hablando de Juan el Bautista. Y bueno, Señor, esas palabras que quizás no las escuchaste nunca, que vienen por revelación del Espíritu Santo, que vienen desde el trono de la gracia, que también escuches al Señor hablando cosas hermosas de tu vida. Entonces, Señor, aquello que todavía no probé, aquello que todavía no conozco, esos caminos por los cuales todavía no anduve, Señor, acá estoy, te abro mi corazón, no para resignarme, no para acomodarme, sino para poder creer y esperar que me vas a seguir sorprendiendo. Estoy listo para ser sorprendido, Señor, para ser corregido, animado, confirmado, catapultado ministerialmente a lo que quieras, porque otra vez, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la innovación en lo que Dios quiere hacer a través nuestro, pero toda la innovación con lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestro corazón, y de adentro hacia afuera. Bueno, gracias. Toma agua. Estamos muy jugados con el tiempo. Nos han escrito preguntas, pero decime vos cómo... A ver si podemos hacer un popurrí ahí rapidito de las preguntas y contestamos algo, si podemos. Bueno, a ver, preguntaron, ¿qué lugar ocupa la cruz en el logro de la unidad? Todo lugar, Bien. porque es por la cruz, es la expresión de la reconciliación. Preguntaron también, Alejandro, ¿crees que tenemos ausencia o limitación de obreros o ausencia o limitación de liderazgo como contexto de desarrollo y de empoderamiento? O sea, ¿qué hay? ¿Poco líder o poco obrero para empoderar? Bueno, ambos, porque un obrero tiene una responsabilidad, no son categorías separadas, pueden ser ámbitos de mayor exposición o responsabilidad. Vos podés tener un obrero con una responsabilidad, digamos, así en su círculo, un obrero con una responsabilidad así, podés tener un líder, un pastor con una responsabilidad en cuanto a alcance de gente, entonces, básicamente, el obrero tiene una responsabilidad, puede liderar a 2, a 10, puede liderar una actividad, tiene que asumir responsabilidad. Por eso nosotros decimos, no le des el cargo, por ejemplo, director de evangelismo, no le des autoridad a alguien que pida la autoridad. Dale autoridad a alguien que asumió una responsabilidad. O sea, si sale durante los últimos 8 meses, todas las semanas a la calle, le predica hasta a las piedras,
evidentemente tiene una gracia, tiene una unción, tiene una coherencia, tiene una responsabilidad. Entonces, al que asumió la responsabilidad, le damos autoridad. Porque si solamente le damos la autoridad para que después salga a demostrar que puede, wow, le estás poniendo un salvavidas de plomo a la persona y generalmente no termina muy bien. Entonces, sí necesitamos más líderes, sí necesitamos más obreros, pero en definitiva tiene que ver con la fidelidad de responder a la tarea que Dios me asigna, sea chiquitita, mediana o muy visible. Necesitamos hombres y mujeres militantes, que puedan llevar adelante lo que Dios les pone en el corazón, pero también pueden sostener los brazos y ayudar a llevar adelante lo que Dios le pone en el corazón a los que van adelante de él, ¿no? Por eso hablamos de no tanto de jerarquía, sino el sígueme, ¿no? Seguime. Si yo como líder le digo a alguien, seguime, y estoy acá sentado, ¿a dónde me va a seguir? Entonces, imítame a mí como yo imito a Cristo. El sígueme de Jesús aplica, es porque yo estoy en una dirección y sigo, y otros me van a seguir, y otros van a seguir, y eso es lo que queremos multiplicar. Bueno, no sé si contesto mucho la pregunta. Sí, está muy bien. Bueno, Alejandro, muchas, pero muchas gracias. Ha sido hermoso compartir estos tiempos. La verdad me quedo con un montón de cosas, desde Peter y Alex hasta esto de amar a la gente, de la unidad, de ser vulnerable, de Elías y Eliseo, de somos hermanos. Hay muchas cosas que fuiste diciendo y que me imagino que, no sé si quizás me pasa a mí por estar en este lugar, pero digo, creo que sería bueno volver a verlo y poder ir digiriendo a poco. Pero bueno, pero Me muchas gustaría gracias. hacer una oración final, ¿puede ser? Por favor, sí, toda tuya. Pero yo acá me despido, te permito que ores. A todos los que nos están viendo, muchas gracias. Seguramente el Pastor Rodríguez desde esta misma cuenta o alguna otra nos estará avisando cuando tengamos otra oportunidad en otro formato para poder volver a encontrarnos y poder escucharlo. Alejandro, muchas gracias. Yo agradezco también a aquellos que me dicen que están usando este conversatorio para reuniones de líderes, que lo están procesando y desmenuzando. Me anima para seguir haciendo y comunicando, compartiendo otros conversatorios más, quizás de acá a unos días, en el futuro. Veamos, a ver qué quiere el Espíritu Santo. Bien. Señor, gracias por estos cuatro encuentros. Gracias, Señor, en lo personal, por el privilegio de poder compartir algo de lo que estás hablando y estuviste haciendo en mi vida, en nuestras vidas. Señor, yo quiero bendecir a todos los que nos están viendo y nos van a ver en el futuro a través de esta comunicación. Señor, aquellos que están cansados sean renovados en ti, sean fortalecidos. Señor, aquellos que están heridos en la tarea ministerial, sean sanadas sus heridas. Los que están resignados, los que están acomodados, Señor, despiértales. Que venga una innovación espiritual sorprendente. Señor, y te damos la libertad, aunque obviamente la tienes, porque tú eres Dios, para que obres con nosotros a través de los instrumentos, de los agentes, de los canales que tú consideres necesarios, a través de circunstancias, a través de personas, Señor, a través de etapas en nuestra vida. Señor, háblanos y pon tu mano ahí hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, queremos enamorarnos, apasionarnos por ti. Queremos responder a tus sueños y a tus expectativas. Señor, queremos que tu gloria llene nuestras naciones. Señor, como el agua cubre la mar. Señor, nosotros renunciamos a toda sed de poder carnal, de poder institucional, de poder humano.
queremos, anhelamos la manifestación del poder que viene de tu trono. Señor, del poder, Señor, que emana de tu obra en la cruz del Calvario. Señor, 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 glorifica tu nombre, que tu nombre sea levantado. Señor, Señor, que toda rodilla se comience a doblar, Señor, Señor, ante tu majestad, las nuestras primero. Oh Espíritu Santo, venga, Señor, este aroma de Cristo otra vez sobre nosotros. Señor, renueva la pasión perdida. Señor, renueva en nosotros, Señor, aún en medio del cansancio, Señor, ministerial. Señor, no nos queremos cansar del ministerio, aunque nos cansemos en el ministerio. Venga un mover, un fluir de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios. Señor, gracias, Señor, y gracias por todo el equipo que ha hecho posible que podamos tener estos conversatorios. Sea multiplicada tu palabra. Señor, nosotros los aprendices, Señor, estamos aquí para seguir tus pisadas, imitándote a ti e imitando a todos aquellos que te imitan. Gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de este cuerpo de Cristo, de esta familia eterna que es la iglesia del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos en algún otro momento. Un privilegio y una alegría compartir con todos ustedes. Chao, Ale. Chao a ustedes. Hasta prontito. Chao, chao.